Bien, hola. Quisiera compartir con vosotros en estos tiempos de inmundicia y de alegría un par de páginas del libro Si esto es un hombre de Primo Levi. Bueno, como todos sabéis, este libro pertenece a la trilogía Eh, Si esto es un hombre, La tregua, Los hundidos y los salvados, la mejor trilogía de la historia, mientras no se demuestre lo contrario. Em, Simplemente os voy a leer un par de páginas del segundo libro, que se llama La tregua. Y bueno, como sabéis, Primo Levi deportado a Auschwitz, etc. Vamos allá. Os pongo en contexto, habla sobre un niño que nació en Auschwitz y bueno, simplemente. Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos 3 años. Nadie sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre. Aquel curioso nombre de Urbinek se lo habíamos dado nosotros. Puede que hubiera sido una de las mujeres que había interpretado con aquellas sílabas alguno de los sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en cuando. Estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos, pero los ojos, perdidos en la cara triangular y hundida, asaeteaban atrozmente vivaces, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra apremiaba desde su mirada con una urgencia explosiva. Era una mirada salvaje y humana a la vez, una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, de tan cargada como estaba de fuerza y de dolor. Ninguno excepto Henek. Henek era mi vecino de cama, un muchacho húngaro robusto florido de 15 años. Henek se pasaba junto a la cuna de Urbinek la mitad del día. Era maternal más que paternal. Es bastante probable que si aquella convivencia precaria que teníamos hubiese durado más de un mes, Henek hubiese enseñado a hablar a Urbinek. Seguro que mejor que las muchachas polacas, demasiado tiernas y demasiado vanas, que lo mareaban con caricias y besos, pero que rehuían su intimidad. Henek, tranquilo y testarudo, se sentaba junto a la pequeña esfinge, inmune al triste poder que emanaba. Le llevaba de comer, le arreglaba las mantas, lo limpiaba con hábiles manos que no sentían repugnancia. Y le hablaba naturalmente en húngaro, con voz lenta y paciente. Una semana más tarde, Henek anunció con seriedad, pero sin sombra de presunción, que Urbinek había dicho una palabra. ¿Qué palabra? No lo sabía. Una palabra difícil, que no era húngara. Algo parecido a masklo, matisklo. En la noche aguzamos el oído. Era verdad. Desde el rincón de Urbinek nos llegaba de vez en cuando un sonido, una palabra. No siempre era exactamente igual, en realidad, pero era una palabra articulada con toda seguridad. O, mejor dicho, palabras articuladas ligeramente diferentes entre sí. Variaciones experimentales en torno a un tema, a una raíz, tal vez a un nombre. Urbinek siguió con sus experimentos obstinados mientras tuvo vida. En los días siguientes, todos lo escuchamos en silencio, ansiosos por comprenderlo. Entre nosotros había gente que hablaba todas las lenguas de Europa, pero la palabra de Urbinek se quedó en el secreto. No, no era un mensaje, no era una revelación. Puede que fuese su nombre, si alguna vez le había tocado uno en suerte. Puede, según nuestras hipótesis, que quisiese decir comer o pan, o tal vez carne, en bohemio, como sostenía con buenos argumentos uno de nosotros que conocía esa lengua. Urbinek, que tenía 3 años y probablemente había nacido en Auschwitz y nunca había visto un árbol. Urbinek, que había luchado como un hombre, hasta el último suspiro, por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado. Urbinek
el sin nombre, cuyo minúsculo antebrazo había sido marcado con el tatuaje de Auschwitz. Urbinick murió en los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él. El testimonio de su existencia son estas palabras mías. Bueno, espero que os invite a la reflexión y espero que no sea el primer texto que leo. Y ya está, va por ustedes.